Una cosa muy frecuente que pasa es que las personas se toman las cosas de manera personal. Una persona que tiene en este momento 30 y tantos años, le quedan solamente 20 años de tiempo consciente. Si no eres papá, no puedes hablar de hijo. Pero ahí le Si estás esa diciendo X, ¿por qué le dices X? Porque X acaso es ofensivo. Pero ahí estás usando Es un el random. sistema de creencias. Es un random. Pero eso dice Osho, ¿no? ¿Qué cosa? Que los demás no saben ni siquiera vivir su vida. No, y no tú te saben estás nada. preocupando Pero por no lo que ellos sabemos dicen. nada, pues es la verdad. Tal vez, Stephanie, una de las grandes vueltas de tuerca cuando uno está describiendo a una persona racional, uno está pensando, oye, es una persona ordenada, es una persona lógica, es una persona coherente, pero no piensas nada acerca de la emoción. Y lo que actualmente la neurociencia ha establecido es que una persona verdaderamente racional es una persona emocionalmente estable. Y eso es, creo, que de lo que podemos hablar. Porque claro, podemos hablar en este capítulo de este podcast, es un libro y bienvenidos todos, acerca del pensamiento racional. Podemos hablar acerca de las falacias, de los sesgos, en fin, de las estructuras lógicas y formales. Pero algo que no se ataca de forma muy directa y parece algo contraintuitivo es el aspecto de la estabilidad emocional. José, ahí hay muchos temas para desglosar. Por ejemplo, uno muy interesante es cuando sucede un mismo hecho, dos personas lo interpretan de manera distinta. Y esto puede referirse a las creencias irracionales. Todas las personas tenemos creencias. Sin embargo, cuando estas son irracionales, pueden generar también reacciones desproporcionadas. Y quizá es a eso a lo que te refieres cuando dices que la racionalidad requiere una estabilidad emocional. También podríamos decir algo interesante, es que no hay emociones malas, tampoco hay emociones buenas, sino que las emociones son una forma de comunicar lo que estás sintiendo o lo que tenemos guardado en nuestro inconsciente o específicamente en nuestra amígdala, que viene el consciente para decirnos cómo nuestro ser está interpretando lo que sucede, los eventos que suceden afuera a través de nuestro sistema de creencias. Pero la idea es saber gestionar este tipo de emociones, de pensamientos, de todo este magma sentimental y pasional, y no solamente negarlo, no solamente autocastrarlo, no solamente rescindirnos a nosotros como si fuéramos robots, ¿no? Me parece que para ser alguien realmente racional hay que abrir un poco esa chirana, esa represa de las emociones e ir soltándolas de a poco. Mira, es una forma de evitar el sufrimiento. La mente racional nos ayuda a evitar el sufrimiento, porque, porque contribuye a que no tengamos pensamientos rumiantes que nos generan dolor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una mamá, hay un cuento muy interesante o un juego de palabras muy curioso, ¿no? Que les dicen, hijo, si tú te casaras con una mujer que me haría daño, igual me quisieras, ¿no? Y el hijo le responde que sí. Pero, ¿y si esta mujer te prohibiría venir a visitarme, igual tú me quisieras? Sí. Pero, ¿y si esta mujer te prohibiría y además se irían a vivir a otra ciudad, igual me quisieras? Sí, mamá, sí te quisiera, ¿no? Entonces la mamá le dice, pero entonces, ¿cómo te vas a casar con una mujer que me haría tanto daño, ¿no? Entonces, es un poco un ejemplo gracioso del pensamiento irracional. Y pensamos frecuentemente irracionalmente por creo que un par de razones. La primera es que nos tomamos las cosas de manera personal. Por eso es que Epicteto decía, Pero tal vez sin un marco lógico, ¿no? sin un marco A lógico. medida que en la cual tú conoces la realidad, es decir, tú vives, tú lees la experiencia del otro en textos, escuchas podcasts, experimentas a través de emprendimientos o proyectos de cualquier naturaleza,
tú vas cribando qué cosas de la teoría son verdad, qué asunciones personales o tribales son ciertas o no, en función con el factor realidad. Entonces ahí es cuando uno realmente comprueba. A través del método científico, aquí mucho tiene que ver la racionalidad con el método científico, pero con lo que estamos diciendo, Steph, no sé, ahí quizás ya perdimos a un montón de audiencia porque la gente hoy día lo que quiere es sentir, lo que quiere hoy día es vivir, quiere reivindicar sus emociones. Pero ¿eso es algo racional? ¿Es válido? Mira, José, no estoy tan segura de eso. Creo que no concuerdo mucho con esa postura porque, ¿sabes qué? Más bien creo que en este momento o en esta parte del mundo, la gente está más desconectada de su cuerpo y está menos dispuesta a sentir. Pero sí estamos mucho más empujados a pensar, ¿no? A analizar, a interpretar, incluso sobrepensar las cosas. Pero a sentir no tanto, porque sentir significa conocerme, autoconocerme, significa explorar desde dónde miro la vida, desde dónde introyecto la vida, por qué creo lo que creo, de dónde aprendí lo que aprendí, por qué me comporto como me comporto. Y creo que ese es un trabajo que requiere una mirada profunda, en silencio, en soledad y con mucha paciencia. Creo que para identificar qué es la racionalidad o una persona racional, deberíamos ir a la parte contrapuesta. Es decir, ¿qué no es ser una persona racional? ¿Cómo es una persona que no es racional? ¿En qué Mira, cosas cree? ¿Qué asunciones tiene? una cosa muy frecuente que pasa es que las personas se toman las cosas de manera personal. El me, ¿no? Me grita, me violenta, me pega, me abandona, me maltrata, ¿no? Cristian, a ver, di, Claudia me grita, Claudia me grita. ahora di, Claudia me golpea, Claudia me golpea. y ahora di, Claudia me maltrata. Ya me está vacilando ya, ¿no? Ya me está No, no, vacilando no, ya. acá viene el Como ejemplo. estoy manifestando, creo. Ahora di, Claudia grita, Claudia grita. ahora di, Claudia golpea, Claudia golpea. Claudia maltrata. Claudia maltrata. ¿Sentiste la diferencia? Sí, ¿Qué sí. sucede? Bueno, en el primero creo que todo es para mí, ¿no? O sea, solamente para mí, pero en el segundo creo que es ya responsabilidad de Claudia, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo vengo y te digo, Cristian, me parece que como estás vestido ahora, vas a irte a una discoteca? ¿Eso habla de mí o de ti? Bueno, pensaría que de mí, sí. ¿Pero de quién está hablando? De ti, ¿no? ¿Por Porque qué? tú sientes que, o sea, como estoy vestido voy a ir a una disco, ¿no? Ajá. Pero yo desde dónde interpreto la vida, desde mis creencias, Ajá, ¿verdad? sí, exacto. Entonces yo creo que ese pantalón y ese polo se usan en una disco. Entonces, si yo te digo que hoy estás vestido para una disco, ¿esa información es mía o es tuya? Es tuya, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esas dos cosas no las aplicamos en la vida. O sea, nos agarramos absolutamente todo de manera personal a través del me, y cuando el otro nos dice algo, nos lo agarramos. El Buda dice algo muy bonito. Cristian, si yo te doy esta taza y tú no me la recibes, ¿con quién se queda? Contigo. Entonces, si yo te doy, por ejemplo, un insulto y tú no lo haces personal, ¿con quién se queda? Contigo también, ¿no? Ujú. Entonces, la diferencia es Creo estar... que José, ahí quiero que sí. terminar la idea en el proceso de individuación del ser humano. No se ha dado ese proceso de individuación, de separación. Y por ejemplo, cuando éramos niños, creíamos que tú y tu mamá eran lo mismo. Por eso que cuando tu mamá se iba a comprar a la bodega, te privabas y llorabas porque no la veías y creías, oye, ¿dónde está mi mamá? ¿Me abandonó o se murió y me voy a quedar solo, ¿no? Pero cuando ya realizas ese proceso de individuación, de separación,
ya te das cuenta y percibes que tu mamá es un individuo y que tú eres otro. Que tú, José, eres un individuo y que yo soy otro, que Claudia es uno, que Cristian es otro. Y que lo que tú me digas es información tuya, de tu interpretación y de tu sistema de creencias. Y que no tiene nada que ver conmigo. Que naturalmente sí me influencias, pero no me determinas. Heidegger decía que el lenguaje es la casa del ser y el hombre en su morada habita, ¿ya? Y Sartori decía que el lenguaje no solamente es herramienta de comunicar, sino de pensar. Entonces, cuando yo escucho el ejemplo que has hecho con Chris y con Clau también, Que es de Dyer, ¿no? Lo hemos leído en el libro. sí, cuando estos me, ¿no? Los me. Un tip básico que podemos sacar del programa es quitar esos me, ¿no? Pero el lenguaje da forma a nuestra concepción del universo y finalmente eso se proyecta hacia nuestro interior y genera cosas favorables como no favorables para nosotros mismos. Entonces, el lenguaje es algo muy importante y que también tiene que ver con el uso de la razón. Una persona racional es una persona que usa de forma atildada y con precisión el lenguaje, ¿no? Desde sinónimos relativos, absolutos, de baja o de poca intensidad, así como un conocimiento general de cuáles son los marcos o herramientas en los cuales se está moviendo. Una persona no racional es una persona que no usa el lenguaje con precisión, sino más bien con cierta ambigüedad, no deliberada, por supuesto, no deliberada, y lo cual le produce a su vez imprecisión en su vida. No puede comunicar los mensajes que realmente quiere comunicar y permanentemente tiene cuellos de botella, tiene disonancias entre lo que dice y lo que escucha su interlocutor. ¿Y por qué se da esa disonancia, José? Porque mira, yo lo he observado y creo que es cuando hay un choque en precisamente las creencias. Te estoy escuchando, pero en realidad no te estoy escuchando porque estoy observando cómo lo que tú me dices está en conflicto con lo que yo ya creo. Y pues entonces me resisto a tomar lo que tú me dices, ¿no? Es como si mi estante estuviera repleto. Tú me traes un nuevo libro y como ya no entra, pues entonces lo tiro, ¿no? Sin embargo, si yo me logro vaciar de esas creencias, pues voy a tener espacio para que llegue información nueva. Y esto es interesante porque ¿tú crees que podamos ser personas sin creencias? Siempre van a haber ciertas creencias, me parece, ¿ya? No, aquí no vamos a apelar a un Ubermensch, ¿no? A un superhombre. Definitivamente todos tenemos ciertas creencias, pero sí las podemos construir. Sí podemos construir, tener una mente que pueda ser adaptativa, que pueda ser dúctil y que pueda abandonar las viejas estructuras en las cuales ha sido eh, gestada y pueda tener nuevos engarces donde los nuevos pensamientos o los conceptos vengan como nuevas embarcaciones, como si fuera un nuevo puerto. O sea, sí se puede, pero esto es a medida en lo cual uno vaya construyendo eso. Sí, yo también analizaba un poco por ahí. Sin embargo, creo que sería muy interesante que transformemos esto desde el pensamiento crítico, científico, ¿no? Donde no necesariamente hay creencias, sino que lo que hay es información, hay ideas, van a pasar por un proceso empírico de experimentación, de verificación, y finalmente vamos a sacar conclusiones, ¿no? Quizá esas conclusiones se van a quedar en nuestra vida, pero solo hasta tener una nueva evidencia
que nos permita transformarlo. Es decir, no deben ser fijas. Si tú crees en algo hoy, pero mañana eso cambia y te demuestra de que es mejor o es mucho más beneficioso para ti o un grupo de personas, pues hay que tener la flexibilidad de poder integrarlo, ¿no? Eso creo que es lo bonito, de tener creencias, migrar a analizar y observar e integrar conclusiones, pero solo hasta el momento en el que esa conclusión se pueda sostener lo suficiente y que me dé bienestar. Es que todo De se lo puede contrario, la puedo trascender, transformar. todo se puede trascender, todo se debe transformar, todo se debe renovar, nada es inamovible, hay una profunda incertidumbre, la realidad es un mar lleno de incertidumbres y apenas unos cuantos islotes de certezas. Lo que busca el pensamiento racional es, eh, hacerte cinglar entre esas aguas y llegar a tierra firme. Y hay algo sumamente interesante, es que, por ejemplo, toda la teoría de la psicología cognitiva está basada en el pensamiento racional. Eh, Ante un escenario, tú tienes la libertad de elegir cómo reaccionar. Y eso viene desde la enseñanza de Epicteto. José, y también un punto que queríamos tocar es sobre la lógica, ¿no? La lógica formal. Tú has leído a Aristóteles, te gusta mucho su propuesta, pero hace unos días hablábamos, por ejemplo, sobre si en las carreras profesionales en el primer año se enseña lógica. Y pues concluíamos de que no. Por ejemplo, en el derecho, en algunas universidades no se enseña lógica. Y esto puede ser un gran aporte y un gran cambio para comenzar a pensar mejor. Porque imagínate, ¿no? Un abogado que va a defender la libertad de un ciudadano que utilice falacias, ¿no? Y ahí vamos a entrar un poco a hablar acerca de las falacias. O que no aplique el método científico en el proceso de investigación. Que no se base en un procedimiento empírico para poder fundamentar y basar la prueba. Entonces, imagínate en qué nos estamos convirtiendo, ¿no? Hay una crítica profunda acerca de los procesos judiciales que llevan a que una persona se prive de su libertad en primera instancia y en segunda todo regresa a foja cero. Es decir, la primera instancia se equivocó y sentenció a 20 o 30 años de pena privativa de la libertad y la segunda instancia dice que no es así, incluso hay que borrar los antecedentes. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasó? La verdad es que el sistema de justicia fracasó en primera instancia, fracasó y hay que hacer una profunda crítica. Vivimos realidades que parecieran ser racionales, sin embargo son eminentemente pasionales, con una cutícula de civilidad y de formalismo conservador y anacrónico. Claro, porque entonces yo voy y aseguro cosas y utilizo la falacia de autoridad y lo digo con emoción y con una voz firme y con la suficiente emotividad para convencer al juez y pues me creen. Estos modismos que nacen de esta cultura colonial en la cual la forma, ¿no? Y pues lo escrito pareciera de forma inmanente tener un carácter racional, no lo es. Es decir, hay verdades que parecen lógicas, que parecen coherentes, pero son profundamente falsas, apócrifas. Hay que diferenciar entre lo que parece lógico y lo que es racional. The Big Bang Theory, tú lo has visto. Sheldon Cooper es un ser eminentemente lógico, pero no racional.
Ahí está el ejemplo. ¿Podrías explicarnos un poco más la diferencia? Claro, la lógica se basa en construcciones preposicionales, ¿no? Preposiciones, ¿no? P por Q o P y Q. Ajá. Eh, y son operaciones, ¿no? Finalmente, ¿no? Cuando uno, bueno, en secundaria me enseñaron eso, por ahí lo habrán visto muchos, ¿no? Pero no necesariamente lo lógico tiene que ser racional, porque lo racional también comprende lo social, lo emocional, lo contextual. La lógica es una operación abstracta en condiciones ideales y que está como en una cámara, ¿no? En una campana de vidrio. Existe en ese microcosmos de bolsillo de forma perfecta. Pero la racionalidad es tomar en cuenta otras variables exógenas a ello. Un robot, un algoritmo, un diagrama de flujo, de forma inmanente es lógica, pero no necesariamente racional. Y por eso es que aún la inteligencia artificial no puede superar esto. Y tú le preguntas a ChatGPT, el otro día me acuerdo que hay un ejemplo con esto, ¿no? Eh, Le preguntas a ChatGPT, oye, dime dónde descargar películas piratas, ¿no? Ujú. Y ChatGPT te dice, yo no te puedo decir eso porque justamente son películas que están en contra de la ley, ¿no? No te puedo dar esa información, ¿no? Entonces el pata le pregunta, entiendo. Entonces dime por favor cuáles son esos lugares para evitarlos. Ya, dime justamente la dirección de esos lugares justamente para no ir, ¿no? Entonces ChatGPT te responde de una forma lógica, pero no racional, porque le estás dando la información a esa persona y esa persona en realidad está utilizando pues una argucia. Ese podría ser un ejemplo también para diferenciar qué es lo lógico y qué es lo racional. No estoy siendo racional porque estoy comiendo mucha cancha. Pero bueno, siempre salgo comiendo, ¿no? Porque Siempre. la otra vez papas, ahora cancha, o sea, pucha. Ya mira, Tu cuerpo dice algo, pues. el cuerpo habla. Bueno, lo que estábamos diciendo es algo interesante, ¿no? Estabas haciendo una diferencia entre lógica y Creo que racionalidad. quedó bien establecido según lo que también dijo Chris, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta, Cris? No, y no. Pero creo Entonces, que Christian mencionaba acerca de, digamos que está en el team, oye, ¿sabes qué? Más que pensar racionalmente, quiero los frutos de la razón, los beneficios de la razón, y quiero sentir, porque finalmente, oye, Dios ya murió, todos los políticos y el Estado son corruptos, nadie es justo, nadie es bueno, entonces al carajo, ¿no? Y luego están el otro lado de algún reducto de personas que, oye, quieren pensar de forma racional, científica, y quizás porque se les da, porque son más intelectuales, pues. ¿Mm? claro, ¿y sabes qué? Ahí creo que hay que hacer un trabajo fuerte en contra de las falacias y lo primero es explicar en qué consisten las falacias. Las falacias precisamente carecen de razón. No hay un argumento, no hay una postura contraargumentativa, sino que más bien voy a leer algunas de ellas, ¿te parece? Sí, aunque lo pueden leer en Wikipedia, ¿no? Porque hay un montón, ¿no? Pero Pero, algunas frases que he escrito, a ver, ¿sí? ¿cuáles? Porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay algo que siempre se ha hecho con los niños. No sé si ustedes les han dicho cuando eran chiquitos, si no te portas bien este año, Papá Noel no te traerá regalo. ¿A quién no le han dicho eso? Ya, por ejemplo, eso es una falacia, un tipo de falacia que lo que está haciendo es apelar al temor. O sea, no te están dando ningún argumento, solamente si no te portas bien, Papá Noel no te va a dar el regalo. Entonces, ¿por qué el papá no hace el trabajo de argumentar? Otro ejemplo, el niño no quiere comer pues porque no sabe cuáles son las consecuencias de no comer, simplemente no quiere comer y la mamá le dice, si no comes, entonces no te voy a dejar salir a jugar. ¿No? Pero no argumenta, o sea, lo que hay que hacer ahí es decirle,
Si no comes ahora, en 3 horas vas a tener hambre y yo no voy a poder estar en la casa. Vas a sentir hambre, yo no voy a estar y vas a tener que esperarme porque yo voy a regresar en 5 horas. Mejor es que comas ahora porque vas a estar 5 horas sin comer. ¿Qué te parece? No, no quiero comer. Ok, entonces después de las 5 horas le pregunto, ¿cuáles fueron las consecuencias de no comer? Sentir hambre, esperar, sentir esa angustia. Entonces el niño va asociando conducta con consecuencia. Pero para eso tenemos que tener padres racionales y que pues no tengan, que tengan paciencia para argumentar y contraargumentar las premisas que comunican a sus hijos, porque de lo contrario estoy planteando simplemente falacias, ¿no? Lo que sucede es que todos podemos ser cogitadores cartesianos, todos podemos pensar de forma racional, pero hemos echado mucha mano de las costumbres, mucha mano de estos atajos que la tribu nos pone. Entonces, yo comprendo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? De determinada condición socioeconómica. Esperamos, oye, entregar determinadas horas hombre en función a un salario y eso está bien. Pero quizás a veces no pensamos de forma tan racional algunas otras cosas, más allá de las estructuras que nos circundan. Por ejemplo, lo que mencionas acerca del miedo. Y así hay muchas creencias que están basadas en el miedo y que están eh, profunda y arraigadamente entrelazadas con los más dorados recuerdos infantiles, con lo cual hacen que estas preconcepciones del mundo, estas falacias, sean impermeables a toda fuente novísima de razón. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, una falacia que invita a apelar a la misericordia? Por ejemplo, profesor, necesito su ayuda para pasar esta asignatura, ya que si pierdo la asignatura, mis papás no me pagarán el próximo semestre. Creo que eso lo has dicho tú, ¿no? No, es un chantaje emocional total y es una forma de apelar a la misericordia. Entonces, lo que estoy haciendo es a través de estas frases evidenciar para que ustedes puedan decir, che, yo he dicho eso, o sea, yo me he expresado así o he visto a mi pata expresarse así. Por ejemplo, voy a leer otra, ¿no? Por ejemplo, Pero disculpa, antes de que vayas, me parecen que, a ver, esa falacia, pero tiene algo de racionalidad. O sea, es obvio que es algo falaz, ¿ya? Es algo incorrecto, pero está utilizado bajo un fin racional que finalmente es pasar de curso. ¿Mm? Sí, pero los argumentos, la diferencia es que los argumentos no son consecuentes con lo que se está argumentando, sino que lo que se busca es persuadir, pero a partir de razones conmovedoras. Eso es lo que hace una falacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una falacia de la ignorancia que dice, Dios existe porque nadie ha podido demostrar que no existe. ¿Cuántas veces nos han dicho eso, no? O también hay una falacia que seguramente la hemos escuchado mucho, la de falsa analogía, como los homosexuales están enfermos. Pues así como tú no decides ser un cocodrilo, tampoco puedes decidir ser un hombre o una mujer. O cuántos memes, ¿no? Uy, ahora cómo te sientes, ¿no? Mira, como él se autopercibe como un saltamontes, entonces que sea un saltamontes, ¿no? Entonces, se escucha mucho de esto. Entonces, como para que vayas haciendo check, porque seguramente que por ahí, sin darte cuenta, te estás Muchos. comunicando a través de falacias, ¿no? O, por ejemplo, la falacia más utilizada creo que es la falacia de autoridad y que es, Colombia resolverá la guerra civil de las negociaciones pacíficas, afirmó el director técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman. ¿Qué ¿Qué les tiene parece? que ver, no? Claro, o sea, ¿Qué tiene que ver un DT de fútbol con política internacional? ujú. Entonces aquí
también en el ejercicio de la argumentación lo que sucede es que es recurrente investigar autoridades a un tema para reforzar nuestras ideas, ¿no? Creo que lo importante para reforzar siempre el pensamiento racional, que es importante ver, por ejemplo, este tipo de hoyos negros como son las falacias y los sesgos, es también reafirmarse en los frutos, porque es importante, porque es beneficioso a nivel, a nivel reptiliano, límbico, más allá del neocórtex, porque es importante ser racional, ¿no? Y creo que alguien racional es alguien eminentemente libre. Las personas que amamos la libertad entendemos que no es sino a través de la razón donde podemos ser libres de todas las estratagemas, ardides, sesgos, granjas humanas que nos coloca la realidad. Es a través de la razón y no a través de otra cosa, no a través de una ilusión, no a través de una creencia. Puedo tener fe, claro, pero también tengo un hemisferio cerebral izquierdo donde está la lógica, ¿no? O sea, tengo que ser equilibrado en ese aspecto, ¿no? Pero esencialmente vivo en esa realidad desde la razón. Y hay una falacia, José, del ataque directo, que seguramente ustedes también lo han escuchado, que dice, si no eres papá, no puedes hablar de hijos, ¿no? O cuando estés en una discusión sobre niños, te preguntan, ¿eres madre? No, no eres madre. Ah, entonces no sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Esta falacia es una falacia de ataque directo. Ese para mí es un claro distintor entre quién no es racional y quién sí lo es, ¿no? Porque, eh, o sea, no hay que tener mucho arte para volverte padre o madre, ¿no? O sea, los requisitos no son tan altos. Uy, no, eso creo que ya es funable, hay que borrarlo, hay que borrarlo. Los requisitos no son Sí. tan altos, ¿no? Oye, no. Como 3 canchitas después. mm, no sé, bebé. Yo no poner, pero no todos deberían ser padres, pues. Oye, 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 ¿es racional? ¿Es racional? Hablé Me fui racional. al otro extremo, ¿no? No sé, A lo ¿ah? lógico ya, no a lo No sé. racional. Bueno, Retomando ahí el caso que comentó Stephanie, ¿cómo puedo yo responder hacia un ataque o una ofensa o un insulto, ¿no? Porque Stephanie dice que yo no lo puedo tomar, pero ¿cómo podría responder? ¿Cuál debería ser mi actitud? Creo que muchos nos hemos visto en ese caso y a veces muchos también nos dejamos llevar por las emociones, atacando también, ¿no? O defendiéndonos, pero ¿cómo podríamos responder de una forma racional? yo creo que hay que darle una mirada a qué sentimos cada vez que alguien nos ataca, ¿no? Primero saber si nos lo estamos tomando personal, eso ya lo superamos. Pero ¿sabes qué, Cristian? Mirar hacia adentro. Oye, ¿qué pasa con mi cuerpo con esto que me están diciendo? ¿Qué creencias está tocando? ¿Qué heridas mías está tocando adentro, ¿no? Y yo creería que hay que tomarlo como una oportunidad de conocer a ese otro, porque si yo escucho con curiosidad, voy a poder obtener la información que ese otro me está dando, porque es un regalazo. O sea, la persona te está contando cuál es su sistema de creencias y desde dónde introyecta la vida, desde dónde mira la vida. Entonces, yo creo que puedes tomarlo eso como una oportunidad de escuchar lo que sí te sirve, lo que sí puedes integrar a tu vida para mejorar, separando la forma, separando la intención de solamente de manera objetiva lo que puedes tomar para integrarlo a tu vida. Ahora, nunca vamos a saber cuál es la intención del otro, ¿no? Jamás vamos a saber cuál es la intención de la otra persona. Por eso siempre es bueno mirar qué creencias tengo. Mira, en el Perú hay creencias muy arraigadas, como por ejemplo, no te dejes pisar el poncho, ¿no? O que no te vean la cara. O por ejemplo, ¿qué otras creencias, no? Que están tan ancladas que eso hace que pues nos tomemos las cosas de manera personal. Yo creo que sí puedes saber lo que piensa el otro. Porque somos tan
parecidos. El ser humano es tan simple. La mayoría busca poder, dinero, reconocimiento social. Todos tenemos los circuitos de recompensa del Eros y el Tánatos. Si le respondo o no le respondo, yo diría que agarraría mi hacha de verdad y abriría su cabeza llena de mentiras. ¿Ya? Eso lo diría. Pero hablando en serio, habría que preguntarme en qué contexto estoy, ¿no? ¿Realmente vale la pena? Hay que tener en cuenta que es un insulto, ¿no? Un insulto, por ejemplo, es una manifestación poco elaborada muchas veces de una pseudo verdad con malicia, ¿no? Deslizado con malicia. Pero ¿cómo vamos a saber que tiene malicia? Si tú no puedes determinar las intenciones. Entendemos que es un insulto, ¿no? O sea, por eso... Por eso, mi postura, Cristian, es no responder, aprender. O sea, no responder, sino aprender. Y para aprender hay que escuchar con curiosidad, con atención, lo que el otro te está diciendo de él, desde su sistema de creencias, y que tú puedes tomar en ti. Pero para eso hay que tener bien claro que tú eres tú y él Yo es no él. me centro en el otro, sino en mí Exacto. mismo. Yo gobierno mi universo. Y primero que las palabras de las personas pues son palabras, ¿no? Y por sus palabras. y por probabilística... Porque, José, tú dijiste algo. El lenguaje es la casa del ser y el hombre en su morada habita. El lenguaje es un constructo social. Nosotros conocemos la vida a través del lenguaje. Y este lenguaje lo obtenemos de nuestros padres. Entonces, no utilizamos las palabras que utilizamos en vano. Nosotros utilizamos las palabras con las que conocemos la vida, con las que nos presentamos ante la vida. Entonces, a través de las palabras también puedes conocer a una persona. Y definitivamente, a través de las palabras me presento al mundo. Una persona que tiene en este momento 30 y tantos años, le quedan solamente 20 años de tiempo consciente. ¿Vale tu tiempo el estar respondiendo a un insulto hecho por un X? ¿O más bien enfocar tu recurso, tu tiempo y tu talento en tus objetivos? Pero ahí le Si estás esa diciendo X. ¿Por qué le dices X? Porque X acaso es ofensivo. Pero ahí estás usando Es un random. el sistema de creencias. Es un random. Pero eso dice Osho, ¿no? ¿Qué cosa? Que los demás no saben ni siquiera vivir su vida. No, y no tú te saben estás nada. preocupando Pero por no lo que ellos sabemos dicen. nada, pues es la verdad. Pero ¿por qué les dices X? Y a la vez... O sea, simplemente es un otro con su sistema de creencias y diferente a ti. Porque ahí se ha dado el peyorativo proceso de decir que el individuación. otro X es un peyorativo, no Bueno, creo. es común decirle X a algo que no tiene valor. Porque No en los tiene nombre en las para mí. ecuaciones matemáticas no hay que Fulano, hallar el valor Mengano, de X. Cetano, ¿no? Quien sea, Stephanie, José, Cristian. Ya vamos a darle el chance, ya vamos a darle chance. ¿Ya? Entonces, no parte de eso, ¿no? Yo no creo que a algo tan bajo y minúsculo como un insulto valga responder. A menos, y por ejemplo, estoy, digamos, en un debate político, ¿no? El otro día vi el debate entre Poppy y Alan García, ¿no? Ese épico donde Poppy le lanza una serie de cosas, ¿no? ¿Realmente Alan García debió decir algunas cosas? ¿O podía decirlas siquiera? Depende del contexto, ¿no? Pero en la vida diaria difícilmente uno puede responder insultos porque es autoviolencia generada por el otro, ¿no? Uno debe centrarse en sus objetivos, el tiempo es limitado y hacia eso hay que centrarnos. Una persona racional ve en líneas de tiempo. Una persona que no está en su racionalidad no ve en líneas de tiempo, ve solamente samsaras de ese momento, ¿no? Y en su misma ira y en su misma sevicia y en su misma malicia se autocomplace, pero no tiende más allá el arco y genera otros proyectos a largo aliento. Bien, aplausos por favor, porque ¿Por qué? estamos presentando el libro digital de José. José presenta su libro, su segundo libro de poesía,
Este libro se llama La belleza de las flores de plástico y creo que es un tema que está muy relacionado a lo que estamos tratando el día de hoy. El libro está en EPUB, pero en la versión de Kindle, eso me parece muy interesante. También en PDF para celulares o para tablets, ¿no? O para leer en la computadora. Claro. Interesante, yo te felicito realmente porque marca un precedente histórico de que se presente en una provincia del Perú un libro digital. Qué bacán, qué bonito. Porque mira, para gente que nos estamos movilizando todo el tiempo, que no tenemos un punto fijo o una gran biblioteca o dinero para comprar los libros con tan caros que están, pues esta versión, ¿no? Un formato Kindle donde podemos llevar todos nuestros libros resulta bastante Y lo útil. importante es que Yo ya lo llegue tengo en tu Kindle. en mi Kindle. Lo importante es que llegue el mensaje, ¿no? Lo importante es que llegue el mensaje y de por sí el mensaje en el libro, que pues son poemas que he escrito en algunos años, es el hecho de encontrar la paz en la autoaceptación, en la autodeterminación. Esto un poco leyendo también el estoicismo, que también hemos hecho programas aquí en el podcast sobre eso. Y sobre eso, ¿no? O sea, es a través de la belleza y a través de las imágenes muy cortas también y muy sencillas. He tratado de que el libro sea no pretencioso, por eso es que es un formato electrónico, porque lo que busca es difundir el mensaje de aceptarse uno mismo, de aceptar la realidad y en base a eso puedes hacer cosas. Muy bien, entonces vamos con El cielo no es azul, un poema dedicado al maestro Jorge Bravo Cucci. Es un Jorge, poema sí. de José de la Roca en el libro La belleza de las flores de plástico. El cielo no es azul, es violeta. La muralla china no se ve desde el espacio. La tierra es tan redonda como una papa. En la sierra, el cañazo nunca calentó a nadie. El genocidio de indios no fue en Perú, sino en los Estados Unidos, porque ¿dónde está la mestiza Norteamérica? El semen no es antidepresivo ni una mina de vitaminas y minerales. Los gorditos no son mejores amantes, ni los irascibles más inteligentes o los impuntuales más exitosos. La cerveza no baja de peso, solo hace que no te importe. Tus poemas no los entiende nadie, pero a nadie le interesa decírtelo. No siempre te equivocas, pero sí cuando votas. En redes sociales siempre volverás a sus fotos hasta que la veas con otro. Alfonso Ugarte no se lanzó del caballo por el peñasco y José Gabriel Condorcanqui fue un cacique empresario que se rebeló por el alza de los tributos y no solo por la libertad de sus vasallos. Si eres de cualquier lugar, menos del Cusco o Puno, no eres inca, eres vástago de tribus sometidas por un autócrata que se creía Dios. No es natural el instinto paternal, es un constructo social, extensión de la propiedad privada, del pater familias. La maternidad sí es de natura, pero solo ama la extensión de su yo. Padres mutilados por madres que empuñan a sus hijos como sables, deambulas en las autopistas como perros atropellados buscando su mitad. Reír cuando quieres llorar no es inteligencia emocional, es disonancia cognitiva. Tu peor enemigo es un amigo resentido. Leer no te hace especial, al contrario, solo te hace darte cuenta lo solo que estás y sabes, los extranjeros y tú son los únicos que leen en los buses y los aeropuertos. Si estás en los negocios o la política, no te matará la SUNAT, la SUNAFIL, los enemigos, los juicios o los traidores. Tu tierno corazón será. A menos que seas de pobreza extrema o neurodiverso, lo que tienes es lo que te mereces. Porque nadie te va a pagar por leer o asistir a la cinemateca o ver el ciclo francés. No eres monógamo porque quieres, sino porque divorciarse y casarse de nuevo cuesta demasiado. El doblaje de película para Latinoamérica usa un vocabulario para niños aprendiendo a leer. No puedes ver videos más largos de 1 minuto sin saber cuánto resta. ¡Au! Ese poema es sumamente cruel, ¿no? No, pero ¿Por qué tanta crueldad, José? no es crueldad, sino que En cada párrafo estaba así.
Ya no podía destruirme más. No, pero lo importante es ver la verdad, ¿no? O sea, suena a un pleonasmo, ¿no? Pero hay que ver la verdad y hay cosas que... Mira, del mismo poema yo interpreto otra cosa, porque Mm, el poema ya no es tuyo, sino del que lo lees, claro, ¿cierto? Por ejemplo, yo interpreto de que hay que tener una flexibilidad, una mirada amplia, ¿no? Eh, no también. es solo de una forma, puede ser también de esta otra. Oye, cuando tú creías que habían vacas sagradas, en realidad existía todo este mundo alrededor, ¿no? Cuando creías que las cosas siempre se hacían de esta forma, oh, hay una nueva forma de hacerlo. O cuando creías que las cosas eran de una determinada manera, nace una nueva forma de interpretarlo, ¿no? Y eso a veces duele. Saber que hay otra forma, que hay otra manera, que hay un reemplazo para algo, puede doler, No solo pero es la doler, realidad. complementar también, ¿no? Porque nosotros hemos pensado, por ejemplo, que el cielo es azul, pero si vemos las altas concentraciones de amonio que hay en la estratosfera, realmente vemos que es violeta, sino que nuestros ojos no pueden percibir toda la luz, todo el Ujú. espectro, solamente llegan hasta el azul. Pero eso Pero ya te diría, por ejemplo, que una persona eh, no podría conocer todo lo que está a su alrededor no y que conoces la solo... realidad como tú siempre has mencionado. O algo interesante, ¿no? En realidad eh, no miras el mundo, sino miras el mundo a través de quien tú eres. A través de lo que puedes ver. Tu percepción es tu límite. Ahora, también hay otras personas que pueden complementar tu percepción. Por eso tú me decías, oye, pero duele. Duele al comienzo tal vez, pero quizás yo veo el mundo con los ojos de otras personas y voy completando ese mosaico de la realidad. Porque yo solamente veo bajo una cerradura muy chiquitita. Pero si comprendo la verdad de los demás, también puedo ver más cosas que serían imposibles para mí. Vamos a lanzar el QR. A ver, por favor, agárralo. A ver, te lo lanzo. Lánzalo, súbelo, súbelo. Aquí está el QR. Ya está moviéndose por aquí. Espérate, lo quiero mover un poco más, un poco más, un poco más. Para que pues compren el libro. Le dan al QR y pues el libro está solamente 25 soles. Es un libro digital. Y así conocen un poco más también a José. Y pues qué chévere que uno puede escribir un libro, que lo ponga en formato digital y que alguien te lo compre, porque hay un meme bien divertido, ¿no? Le dice, papá, papá, he publicado mi libro de poemas. Entonces su papá le dice, oh, qué bien, hijo, ¿cuánto te han pagado? No, papá, yo pagué. Viene pagado, viene Pero es pagado. claro, o sea, tú no has pagado, o sea, eres el niño hábil de la conversación, ¿no? O sea, ahí te dice, hijo, ¿cuánto te pagaron? Y tú ya ahí puedes decir 25 Bueno, soles, ¿no? De las que te dan a depende yapear del acá. QR, pues ahí me vaya a pegar. Depende de cuántos yapeen al QR. Así es que por lo menos no pagó la impresión, ¿no? Porque la cara del papá la hubieras visto. O sea, en el meme es así como que una cara ¿de qué sería? Desencajado, desencantado, decepcionado. De decepción profunda, ¿no? O sea, no, papá, yo pagué. O sea, esa es una realidad a propósito que también ayer fue el día del libro, ¿no? O sea, si en el Perú tú quieres publicar un libro, tienes que pagarle al editor, a la imprenta y además tienes que tú mismo llevarlo, difundirlo, venderlo, o sea, No, Nicanor y al Parra, final, además, la gente, claro, o sea, el libro por ahí lo va a dejar. Es un libro corto y yo creo que está muy bien para ser leído en tu Kindle, en tu celular o en tu tablet y lo puedas chequear, ¿no? El mensaje es ese, ¿no? Ya luego sacaremos otros libros ya impresos. ¿y por qué la belleza de las flores de plástico? ¿Las flores de plástico no te parecían bellas y lo descubriste o qué pasó ahí? Exacto, Ujú. exacto, tienes una buena lectura, porque yo No, no es antes... una buena lectura, sino que ya me deaté por internet. No, mentira, Sí, sí. sí, claro, porque o sea, siempre me ha gustado lo natural, objetos de madera, objetos de metal, así estén viejos, ¿no? Pero el plástico, como que decía, oye, no me gusta tanto, ¿no? Pero cuando uno va avanzando en la vida se da cuenta que uno tiene que ver belleza en todo. Porque si estás esperando solamente a las bellezas exóticas de una flor, uno vive en una ciudad, ¿no? No es fácil encontrarse con jardines en Ica, ¿no?
No es fácil encontrarse con plantas. No están ahí siempre. Pero si uno puede apreciar la belleza dentro de lo que existe, dentro de lo que se puede dar, entonces puede ver belleza en todo lado. Y puede ser también él mismo belleza y generar belleza. Ser un progenitor de belleza. Ese es el objetivo. Ver belleza, difundir belleza. La belleza tiene que ver con la verdad, la belleza tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el diseño, con el progreso, con la abundancia. Creo que es eso, es la aceptación de la realidad, amar la realidad y a partir de ahí a ver qué hacemos. ¿Sabes? Hay una definición de justicia muy bonita que es la que me gusta. Y para ser justos hay que tener 3 características. La primera es pensar racionalmente, la segunda es ser moderado y la tercera es ser valiente. Casi me olvido, pero me acordé, ser valiente. Entonces, si tú piensas racionalmente, actúas con moderación, es decir, no, pues oye, sales a un fin de semana y te embriagas terriblemente hasta que no recuerdas y pierdes el juicio, ¿no? Y no sabes qué fue de ti. No, sino actúas con moderación y tercero, con valentía, ¿no? O una persona que ve un acto de injusticia o una persona que necesita de la otra, esta se presenta, ¿no? Entonces, estas 3 características daría como consecuencia a un ser humano justo. Entonces, cada vez que nos refiramos, como tú dices, a algo justo, o si es una persona justa o no, miremos, oye, ¿se conduce de manera racional? ¿Es mesurado, moderado en su conducta? ¿Es valiente? Pues si no tiene estas características, ¿cómo vamos a esperar que sea justo, no? Bien, Steph, creo que hemos hablado de manera muy amplia acerca del pensamiento racional, acerca de las falacias. Quizás últimas palabras acerca de este tema. Yo creo que hay que integrar el pensar racionalmente como una oportunidad de mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Y es un antídoto contra la ansiedad y el sufrimiento. Yo creo que hay que reivindicar la razón, hay que colocarla en su verdadero sitial. Hay muchas cosas en la vida, hay muchas cosas hermosas. Están las emociones, está la imaginación, la creatividad, que no siempre es asociada con la razón. Pero hay que reafirmar y hay que honrar el pensamiento racional. Finalmente somos hechura de eso, nuestra sociedad es hechura de eso. Y los grandes avances y las cosas positivas, tanto el arte como también las manifestaciones humanas más sublimes, vienen a través de ella, a través del uso de la razón humana. Sí, entonces creo que eso ha sido todo por el día de hoy en el programa. También un gran saludo para las personas que están viendo esto por el Día del Trabajador. Un fuerte abrazo a todos. Seguimos chambeando siempre. Y por favor síganos en nuestras redes sociales. En este podcast es un libro, tanto en TikTok como en YouTube y también las redes que por ahí salen aquí en pantalla. ¿Sí? De parte tanto de Claudia como de Cristian, de Steph y mío, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Nos vemos, chao. Pero entonces si tú comienzas a decir, si yo te di, a ver, di, me grita. Me grita. Y ahora di, ay, no me salió el ejemplo. Creo que muchos nos hemos visto en ese caso y a veces muchos también nos dejamos llevar por las emociones, atacando también, ¿no? O defendiéndonos, pero... Imagínate, si yo te digo y tú miras que se mueve en ti y a partir de eso... ¿no? Toma, Ravi. Es que ya lo pusiste Pero Ravi, con no tu tengas mano, asco, con sé todo. racional. Racional, soy racional. Estás siendo Ahí pasional. esa es toda una fuente escéptica de cosas. Mira, te lo he volteado del otro lado. ¿No?